Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor recuerde, que el Señor les proteja, es mi mayor deseo en esta hora de la mañana. Es para mí un privilegio poderme dirigir nuevamente a cada uno de ustedes con el propósito que podamos reflexionar en la palabra de nuestro Dios, podamos seguir prosperando en nuestra vida espiritual, así como los temas que hemos visto que sean de bendición para nuestra vida. Hoy hemos de ver otro tema bastante importante, el cual se titula Su vida inmaculada. Vamos a seguir hablando sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco más sobre la vida de nuestro Señor Jesús y hemos de comprender, analizar lo maravilloso que Él hizo por cada uno de nosotros. Antes de poder iniciar, como lo hemos hecho en estos días atrás, siempre hacemos una oración antes de poder comenzar. Vamos a orar. Voy a invitar a que cierren sus ojos, puedan elevar su pensamiento al cielo y podamos hablar con Dios a través de la oración. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, te damos por el maravilloso privilegio de la vida que tú nos regalas, por permitirnos en esta hora poder elevar una oración delante de ti, esperando que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre cada una de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos que se conectarán a escuchar esta maravillosa reflexión, esperando que sea de beneficio, sea de bendición para cada uno de nosotros y esperando que seas tú quien nos dirija, seas tú quien nos enseñe y que cada palabra que hemos de estudiar se quede grabada en nuestra mente y también en nuestro corazón. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como lo decíamos a un inicio, después de orar vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar un poco sobre lo que veremos en esta hora de la mañana, una pequeña y corta meditación sobre el título Su vida inmaculada. Hemos de estudiar un poco, mis queridos hermanos, sobre la vida que nuestro Señor Jesús tuvo en esta tierra, que fue inmaculada, dice el título. Ahora, yo estudiaba un poco sobre la definición general que se le da a la palabra inmaculada, y si nosotros investigamos un poco sobre ello, nos damos cuenta que es cuando está algo completamente limpio, es puro y sin alguna tacha, no tiene ningún error. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa vida que Jesús tuvo andando en esta tierra, que fue inmaculada, fue sin tacha, fue sin error, fue sin pecado. Y esa misma vida que en un momento Jesús tuvo, debemos de tener cada uno de nosotros. Vamos a leer un texto, mis queridos hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Juan. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo número 14, el versículo número 30. Hay una declaración de la palabra de nuestro Dios bastante interesante, bastante importante. Vamos a leerlas todos juntos. Si usted tiene su Biblia, tiene la posibilidad de leer este versículo en sus Sagradas Escrituras, invito a que lo haga, si no, pues me puede escuchar la lectura, el cual dice de la siguiente manera: Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Bueno, estas fueron palabras de Jesús, las que Él llegó a mencionar en el momento de la última cena, cuando Él ya se encontraba bajo el agobio, bajo la aflicción de llevar la carga del pecado del mundo sobre Él hacia aquella cruz. Y hemos de estudiar un poco, vamos a ver qué nos dice la lectura para ir familiarizando la lectura, el texto y la explicación que veremos más adelante. Dice así: Él es un hermano en nuestras flaquezas, pero no en nuestras pasiones. Como ser inmaculado, su naturaleza rechazó el mal, soportó las luchas y la angustia del alma en un mundo de pecado. Su humanidad hizo de la oración una necesidad y un privilegio. Qué maravilloso, queridos hermanos, el comprender esta frase bastante importante, bastante interesante, que debería ser para nosotros un aliento para nuestra vida espiritual. El párrafo menciona que Cristo es como un hermano para cada uno de nosotros. Ese hermano que está con nosotros en las dificultades, está con nosotros en las flaquezas, está con nosotros en las tribulaciones. Pero hay algo interesante, mis queridos hermanos, a notar.
que el Señor Jesús no está con nosotros en nuestras pasiones pecaminosas. Por eso la Biblia nos lo menciona en una ocasión cuando el Señor muestra el deseo, que Él ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado. El Señor no ama mis actitudes pecaminosas, el Señor me ama a mí. Y por eso Él desea que usted y que yo tengamos una acción de podernos arrepentir, de poder cambiar para poder mejorar, dejar esas pasiones, dejar ese pecado, porque si yo sigo practicándolo, el Señor no va a estar conmigo, no me va a apoyar, no va a ser ese hermano que en las flaquezas, en las dificultades va a luchar conmigo, me va a extender la mano. Cristo me va a ayudar a mí cuando yo esté en flaquezas, me arrepienta de corazón y quiera cambiar, pero a lo contrario, el Señor no va a estar conmigo. Por eso menciona de que su vida inmaculada que Él tuvo en esta tierra demostró una naturaleza donde Él rechazaba el mal. Él comía con los pecadores, pero no se relacionaba con el pecado. Él ama a aquel pecador que se arrepiente, que quiere cambiar y se acerca a Él, pero no ama que yo siga siendo pecador, practicando o haciendo acciones que no van de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso menciona, soportó las luchas, soportó la angustia que llevó, ese peso que llevó por nosotros, y también de que esa angustia es de que su alma sabía que iba a ser tanto el peso del pecado de este mundo, pero a pesar de eso, Él lo soportó bajo una cosa, y esa cosa es la que a nosotros se nos invita a hacer también, y es la oración, queridos hermanos. La oración es una necesidad y un privilegio que nosotros tenemos. Ahora en día está la tecnología, están los dispositivos táctiles, ¿verdad? El teléfono, ya sea por la computadora. Ahora la computadora, usted tiene su WhatsApp y se comunica con otra persona. Pero la mayor necesidad que nosotros como seres humanos tenemos al comunicarnos con Dios es la oración. La oración debería de ser la mayor necesidad del hombre. Por eso Pablo aconseja y dice que debemos de orar sin cansarnos. También menciona que la oración es un privilegio que usted y que yo gozamos para comunicarnos con Dios, para pedir perdón por nuestros pecados, para pedir la ayuda, la protección de nuestro Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos. Sigamos leyendo a ver qué sigue declarando la lectura de esta mañana. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición degradada, Cristo no participó en sus pecados en lo más mínimo. Estaba sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. Se conmovía con el sentimiento de nuestras flaquezas y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Y sin embargo, escuchen bien, no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin defecto. Qué maravilloso, queridos hermanos, al poder comprender la maravillosa vida de nuestro Señor Jesús cuando anduvo en esta tierra, cuando vino a dar su vida en rescate por usted y por mí. Y se menciona de que Él fue parte, estuvo sujeto a flaquezas, a debilidades que lo abrumaban como hombre, como nos abruman a nosotros, pero es interesante ver que a pesar de eso, sin embargo, dice la declaración, no pecó, porque Él fue tentado en todas nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Cuando yo menciono, solo yo sé la carga que llevo, no, el Señor también lo sabe, Él también lo padeció, y por eso la Biblia dice, fue tentado en todo. Pero lo interesante es que el Señor no pecó. ¿Por qué? Porque Él tomaba como una necesidad, como un privilegio, el orar a Dios. Cuando usted ora a Dios, le pide la ayuda a Dios para no pecar, para no caer en tentación, y pues si cae en tentación, poderla soportar, el Señor le ayuda. Pero ¿por qué muchas veces nosotros caemos en pecados, en dificultades, en tentaciones que Satanás pone en nuestra vida? Porque la oración la olvidamos. Porque ese privilegio, esa necesidad para nosotros la dejamos a un lado, la dejamos atrás, hacemos caso omiso a esa necesidad que como cristianos, como ser humano, necesitamos. Si Satanás hubiera podido inducir a Cristo a pecar,
aunque fuera en el detalle más mínimo, hubiera aplastado la cabeza del Salvador, pero solo pudo tocar su calcañar. Si la cabeza de Cristo hubiera sido dañada, la esperanza de la raza humana hubiera perecido. La ira divina hubiera caído sobre Cristo como cayó sobre Adán. Cristo y la iglesia hubieran quedado sin esperanza. Imagínense qué maravilloso al comprender que a pesar de que Satanás tentó a Jesús, lo puso a prueba, el Señor siempre se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque Él quería darle la esperanza al mundo, a la iglesia, a esa iglesia que somos cada uno de nosotros, a ese mundo que se encontraba bajo las tinieblas. El Señor sabía que si Él era tentado en lo más mínimo, y Él cedía lo más mínimo, iba a quedar chasqueado el trabajo que Él iba a hacer. Dice la declaración que Satanás iba a pisar la cabeza del Salvador, pero por eso Él se aferraba más a la oración, se comunicaba más con el Padre para poder soportar esas pruebas, para poder llevar a cabo esa misión que Él tenía en mente de darle la esperanza de vida a usted, a mí y a todo el mundo, a todo ser humano. Ahora, dice otra parte de la lectura: ni siquiera en el pensamiento podía Cristo ceder al poder de la tentación. Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad, y con esta fortaleza pudo resistir todas las tentaciones que Satanás le puso, y sin embargo guardó su alma sin mancha de pecado. Y este mismo poder para vencer ofrece a cada hijo e hija de Adán que acepta por fe los atributos de justicia de su carácter. Qué maravilloso, hermanos, que si yo llego a aceptar el poder de Jesús que Él utilizó para vencer, dice la declaración bíblica que Él nos ofrece hijos e hijas de Adán. Si nosotros aceptamos por la fe, Él nos va a dar esos atributos de justicia que Él llevó a cabo en su carácter. Él nos va a ayudar a poder vencer al enemigo, así como Él lo venció, como Él derrotó al enemigo, usted y yo podemos. Pero ¿por qué muchas veces no vencemos? ¿Por qué muchas veces nos quedamos solo en decir no puedo, no lo voy a hacer? Porque es interesante ver que nosotros somos acomodados y sabemos que el pecado es algo que no queremos dejar. Si nosotros quisiéramos dejar el pecado, quisiéramos imitar la vida de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, hubiéramos logrado ya vencer el enemigo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Satanás nos presenta un pecado y yo como ser humano digo, soy débil, Señor, acepto ese pecado. Y la declaración bíblica ya no va conmigo. El Señor me ofrece su justicia, Satanás me ofrece pecado. Mayormente el ser humano elige pecar, elige desobedecer, pero el Señor en su amor, su misericordia, le sigue brindando a usted la oportunidad de poderse arrepentir. Por eso hay una frase bastante escuchada: mientras hay vida, hay esperanza. Y si usted tiene la vida, querido hermano, es porque la esperanza aún está de la vida eterna, de poderse arrepentir, de poder cambiar y de poder aceptar la justicia que a usted le ofrece. Así como Él fue tentado en todo y no pecó, llevó una vida sin mancha, sin error, esa misma vida el Señor quiere que usted y que yo llevemos a cabo, que podamos cumplir, que podamos desarrollarla de acuerdo a la fe, aceptando la justicia de nuestro Señor Jesús. Pero para eso, mis queridos hermanos, debemos de obedecer, debemos de cumplir al pie de la letra con lo que el Señor nos pide. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos reflexionar en la palabra de Él y podamos recordar que el Señor quiere darnos su justicia, y para eso necesito poder aceptar a Cristo, dejar al enemigo y al pecado y poder seguir adelante. Y para que el Señor nos ayude, vamos a hacer una oración antes de poder finalizar. Voy a invitar que nuevamente cierren sus ojos, podamos elevar nuestro pensamiento al cielo y le pidamos a nuestro Dios la dirección de lo más alto del cielo. Oremos.
Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, gracias, oh Señor, te damos por la vida, gracias te damos por los maravillosos privilegios que tú nos brindas de poder meditar en tu palabra, esperando que sea un aliento espiritual, sea una comida espiritual que nos dé el ánimo de seguir luchando, de seguir adelante día tras día y un momento verte para vida eterna. Ayúdanos a imitar la vida que tu Hijo amado Cristo Jesús llevó en esta tierra y que podamos seguir ese ejemplo que Él nos dio a través de la vida que Él llevó a cabo aquí en la tierra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a obedecerte, nos ayudes a cumplir tu voluntad y así también que pueda bendecir a mis hermanos que en esta hora han escuchado la reflexión de tu palabra. Ayúdanos a que podamos seguir adelante, que podamos luchar y un día poder alcanzar la vida eterna y todos juntos estar en las mansiones celestiales. Quédate con nosotros, bendícenos durante el resto del día. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de la meditación de esta hora de la mañana, esperando que durante el día usted pueda tener en su mente y también dentro de su corazón el poder imitar la vida de Cristo, que poder llevar a cabo cada consejo de la palabra de Dios, cumplir con la palabra de Dios, imitar en todo lo que se pueda a nuestro Salvador Jesús. Es mi mayor deseo. Amén. Bendiciones para todos.